Entrarle. Uno, Raquel. Estás en la reserva. Sí. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, tranquila. Muy bien, Raquel. ¿Nos puedes comentar qué es lo que has podido visualizar, Raquel, en los conteos silenciosos de la paciente Guadalupe? Sí, están rodeadas de humanos luz. Es lo que logro observar toda la casa, donde encontraba y veía después, al conectar con ellos su línea de tiempo, he visto dos pequeños embriones que son como fetos, gestaciones que estaban. Ajá. No sé de dónde. Dos pequeños embriones. Sí, es una gestación, son gestación de embarazo que va creciendo los pequeños embriones adentro. ¿Algo más que hayas observado? Sí, después parecía como si estuviera en un cultivo. Ujú. Y lejos el cultivo, lejos, o sea, largo, grande, muy alejado. Y entre eso caminando una persona que no sé quién es, si es Guadalupe o es su niño o Amparo, no sé quién es. ¿Algo más, Raquel? Nada más, no hay nada, Bien, no hay Raquel. nada alrededor, es como si hay algo que es sanar nada más de ella, líneas de tiempo cerrado. Ya, Raquel, vamos a saludar a los humanos como siempre nos asisten, nos acompañan, a tu humano también. Vamos a esa visualización que observas de esos dos pequeños embriones. Me dices, ¿dónde es este lugar que observas? ¿A quién le pertenecen estos embriones? Sí, es Guadalupe en el vientre de su madre es Amparo. Ah, su mamá Y es Amparo. sí, y eran dos pequeños bebés, no era uno solo. Y estaban ubicados uno con otro. El otro bebé, ¿quién sería? Su hijo, Abraham. sí, Bien. Continúa, Raquel. ¿En qué época estás observando este evento? en Jerusalén. En Jerusalén. Continúa, Raquel. Continúa ese evento observando. Sí, Sí. estoy en una época donde estaba la persecución de los niños, de que llevaban, sí, Y quiere desaparecer y asesinar a todos los bebés.
dado a que se entiende que hay otro rey que le va a suplantar. Eso es más o menos la historia, ¿no? Sí, Que correcto. ese, que ese rey era llamado Jesús. Así es. Bien, Los pequeños embriones, la gestación de Amparo en esa línea de tiempo ha sido muy difícil porque él observó y dice, quien se encuentra en su entorno, dice, no sé cómo será cuando tengas que dar a luz tus pequeños, le dices, su madre, la madre sería de Amparo. Tienes que cuidar y le dice que se tiene que friccionar permanentemente para cuando tenga que ayudarle a dar a luz. Y ella tiene miedo porque es muy, muy grande su panza y los bebés también. Y eso no es una fecha donde ha nacido unos días antes de que ahora está dando a luz, estoy viendo que está dando a luz. Ella ama mucho a su bebé, ella no quiere que le pase nada a ninguno de los dos. bien, Raquel. Bien. Está dando a luz y está sufriendo mucho. Su madre le pone como un líquido, ese líquido tiene como para dilatar lo que es eh, lo que es la columna vertebral y se abra todo. Se termina de abrir, se abre así, es impresionante. Se abre, se Ah, dilata lo que es la columna vertebral del coxis y la parte de atrás le soba con una medicina. De una vez que está lista ella empieza a dar a luz y saca a los bebés y son dos. Son dos pequeños, son varones. ambos son varones. Sí, Bien. son varones y ella llora porque dice que sacrificarán a su bebé también porque todo lo que son varones es lo que manda mata. Y ella tiene miedo y dice, ¿y ahora qué haré? No quiero que le hagan daño a mi bebé. Adelántate un poquito en el tiempo, Raquel, observa qué sucede con los bebés. Sí, le dice, y se arrodilla y da plegarias diciendo que esa niña le dice al Dios, le dice, Dios mío, estos niños te pertenecen a ti, te entrego en tus manos a que nadie le haga daño. Ella entrega, ella entrega a sus niños como protección a su Dios, que en ese momento son los dragones. Muy bien. Toma Y los, toma los dragones a los pequeños, Raquel. sí, y le muestra un lugar donde esconderse para que no logre encontrarlo los guardias y se O sea, esconde y se oculta en ello y logran ocultarse y logran salvar su vida, salvan la vida de sus pequeños y van creciendo. Y donde se encuentran nuevamente ya con Jesús pequeño, están con Jesús pequeño. hay un encuentro entonces con Jesús en esa línea. Sí, uno Los se dos, llama, uno se llama José José, y el otro Manuel. José y Manuel. Y ¿Quién se están, sería, quién y sería se están Guadalupe? juntos en la escuela. José es Guadalupe, Guadalupe. él es el hijo. Bien.
Continúa, Raquel. ¿Están en la escuela? Sí, van en la escuela, están estudiando juntos, es como se encuentra con el profesor. El profesor es como un sacerdote y el sacerdote va enseñando no solamente lo que es, digamos, de la enseñanza de la escuela, sino también le habla de la religión, le habla de Dios. Ajá. Y mira lo que le dice el niño, le dice, no se le dice Dios, tienes que decir el Padre, nuestro creador, no es Dios, le dice el niño. Y le dice que no tiene que hablar así, que él es un hereje si habla de esa manera. Le dice a Jesús, Jesús le enfrenta al sacerdote diciéndole que ese Dios que él habla no es bueno, que el único bueno es nuestro Padre Creador. En nuestra esencia, le dice él, nuestra esencia de luz es el verdadero, con quien nosotros tenemos que estar. Habla mucho y se enoja el sacerdote y le dice que le castigará por ser blasfemo. Y le manda a llamar a sus padres. Y ellos juegan juntos, después salen de ahí, corren y juegan. Tienen unas ondas y colocan unos recipientes y le tiran al recipiente con la onda. A el que más, Manuel es el que es más, digamos, inquieto, es como salvaje, se sube a los árboles, de los árboles se tira y así está, es inquieto. Se sube sobre el y se tira y juegan los tres niños. Son varios niños más, pero me sorprende que está en la línea de Jesús y son los tres. Los pequeños y también Amparo, en esa Sí, línea. no, Amparo es la mamá de Guadalupe. Ella, Claro, Raquel. Es la mamá, pero está pues en esta línea también con los pequeños, de Jesús. sí, ella habla con la mamá de Jesús y tienen esa comunicación. Habla con María. Sí, Qué bonito, Raquel. y le dice ahí, ¿dónde dice? Le dice, María, tienes un gran corazón, has logrado salvar y ocultar a tus pequeños. Yo he hecho lo mismo. Bien, bien, Raquel. Muy bien, Raquel. Continúa hacia adelante. ¿Qué sucede con los dos pequeños? ¿Cuál es la distorsión que llega ya a suceder más adelante? Sí, se separan ahí él está un año, y después se separan de ahí de siendo pequeños los tres. Se separan y porque el sacerdote le dice que si ella no, a María le dice, si no logras cambiar de manera de pensar a tu niño, ¿qué es lo que le dices? ¿Por qué habla así? ¿Por qué piensa así? Si no logras cambiarlo su manera de pensar y de ver las cosas, tendrás que irte de este lugar, le dice. Buscar otro lado y otro pueblo donde acobijarte, porque acá no podrás estar, le dice, y le llama fuertemente la atención a María. Y Jesús solo escucha y le dice, María, ¿por qué has hecho eso? Y él responde, solo he dicho la verdad, madre. No he dicho nada fuera del lugar. Solo que él no se da cuenta que a quien él nombra no es el verdadero. Nuestro verdadero, dice luz espiritual, dice. Nuestra verdadera luz espiritual no es el Dios que él llama, el Dios que él está llamando, es la entidad que está con él, le dice. Hasta logra observar la entidad que tiene demonio con él. O sea que todo eso lo que estás diciendo es lo que estaba ya plasmando Jesús de muy pequeño.
en Sí, y cada entonces, pueblo, ¿no? sí, y ahí se separan todo. Se aísla y él se va en otro pueblo donde ya eh, él arranca nuevamente otras amistades, nuevas personas. Y estos niños se quedan como diciendo, estoy con ellos, y dice, ¿cómo extraño a Jesús? Era tan lindo estar cerca de él, se sentía tan diferente. El amor era diferente, se sentía. Mi corazón no siente lo mismo, dice. Bien. Bien, Raquel. Avanza más adelante, Raquel. Vamos a ver qué sucedió con ellos, los pequeños. Sí, van creciendo y se dividen los hermanos. Se dividen los hermanos donde uno de ellos se mete como monje, que sería, no es monje, sino como sacerdote. Y Guadalupe se mete como monje porque dice que quiere tener la parte espiritual más fuerte y dedicarle su vida a Dios. Y ahí es donde ella empieza Su línea hasta hace poco en esta línea 2023, ¿no? Esas mismas secuencias, ¿no? sí, correcto. Muy bien. Y el hermano no, el hermano, su gemelo no, su gemelo es guardia. Es guardia y está en el palacio con Con, con otros otras dirigentes, clases, sí, y es guardia, es soldado, y es muy violento. muy violento. O sea, no tiene piedad por lo que le dice, elimina el grupo de personas, y él lo realiza. Lo hace. Sí, ¿Qué pasó con Amparo, la madre de los pequeños? ¿Cómo se llamaba Amparo, Raquel? Miriam, Miriam. 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 ¿Y el padre no estaba, Raquel? No, ella estaba sola con su mamá cuando estaba gestando, no tenía a nadie, solamente estaban ellos tres. ¿Y qué le pasó a Miriam en esta línea? Se ha enfermado, se ha enfermado y le ha dado como una lepra y se le han aislado. Lepra le llama, pero son como eh, varicelas o sarampión. Ya, está bien. Bien, entonces Manuel es un soldado y completamente inclinado pues a sus órdenes que le daban y muy violento como lo observas, ¿no? Sí, no, Paraliza Samuel dice, antes de, Manuel. ingresar, antes de ingresar a ser soldado, él dice, no sé por qué quiero entrar acá, no quiero entrar, pero siento que alguien me impulsa a realizar algo que yo no quiero. Después dice, porque siento mi corazón de querer buscarlo a Jesús, porque ellos ya tienen acá 17 años, donde ya inician todos entrando ya cada uno en su lugar. Ajá. Pero tenía esa energía de buscar a Jesús, ¿no? Sí, Y lo queriéndole buscar a Jesús y no tener esa forma de buscarlo y encontrarlo. Y él dice, bueno, alguna vez lo encontraré nuevamente. hace, Raquel. Muy bien. Bien, paraliza esos eventos, Raquel, y quiero que vayamos a la otra línea, que observas un gran campo
pastizal, de cultivos, y ves caminando a una persona. ¿Quién es la persona? Acompaña a esa persona que camina masculino o femenina en ese lugar de cultivo. Sí, es Guadalupe. Guadalupe. Es ¿Qué Guadalupe, aspecto tiene? ¿Masculino, femenina? es masculino. Masculino. ¿En qué línea me estás observando, Raquel? Ya 1530. Antes de que ella esté caminando ahí, quiero retroceder el tiempo en esa misma Adelante, línea, en esa misma línea. adelante. Adelante, retrocede, Raquel. ¿Qué es lo que has podido detectar? Sí, ha tenido tanta pobreza con su familia, eh, que eran también cultivadores, y dice, prende un mechero y dice, y se inclina, se pone de cruquilla de rodillas y dice, le dice a su Dios que todo lo que es él le pertenece a él, que lo único que le pide es que su cultivo sea mucho mayor que cualquiera, ¿Mm? que no importa que no tenga familia, le dice, no importa que no tenga familia, pero mi cultivo quiero que sea mucho mayor que cualquiera. O sea, pide la abundancia rechazando la familia. Por eso me salen dos partes donde yo observo su inicio de vida y donde hace un pacto muy fuerte. Y llega Hace él. un pacto, perdón, Raquel, hace ese pacto que está pasando hasta esta línea, ese pacto donde está sola. Sí, no tener pareja. Muy bien. Ahí está el porqué también de esta secuencia, de más allá de todos los eventos, ahí está el inicio de este pacto de su soledad con un compañero, digamos, bueno. Sí, correcto. Y la abundancia es lo que ella tiene muchísimo. Pues, hectáreas, hectáreas, hectáreas de cultivos, plantaciones, tienen maizales, frutas, trigo, Pero solo. y está solo, por eso camina entre medio de su cultivo. Y por un lado se siente feliz por ver todo lo que ha obtenido y por otro lado se siente triste porque está solo, no tiene con quién compartir, él está solo, tiene la abundancia pero no tiene la felicidad de una familia, de un hogar. Muy sistemático estas entidades, Raquel, cómo actúa con el ser humano, ¿no? Sí, Estas plegarias, estas peticiones, que realmente pues es meticulosamente la humanidad como está programado para que se siga manejándose como hacen estas entidades, ¿no? sí, correcto. Bien. Paralizamos esas líneas también, Raquel. Paralizado. Bien. Ahora nos regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Muy bien, Raquel. Ahora Esa vas a... época, esa época de los cultivos es, dice Tokio, dice Tokio. Ah, está en Tokio, Japón. Sí, Raquel, ¿estamos en la reserva? sí, estamos en la reserva. Bien. Vas a ver un portal y te vas a convocar a Guadalupe y a Abraham. A ambos quiero observarles primero. Sí, estamos acá. La reserva, ellos están con nosotros. ¿Y cómo Listo. cómo se siente Guadalupe, su parte física que en la reserva?
Sí, dice, me siento feliz finalmente al conocerlo. Y nos observan con mucha luz y dice, pero es muy fuerte la luz que tiene y siento que me encandila, dice, y solo se le pone unos lentes y ahí baja la densidad de nuestra luz, donde ella poco a poco se va como adaptando a la fuerza de luz, observarlo directamente. De una vez que ella logra conectar con nosotros, se le saca los lentes y ahí sí nos ve Muy, muy por bien. dentro lo que es nuestra fuerza de luz. Bien. Ella también lo tiene, su mano luz está con ella. Está sumándolo con ella. Sí, Invítala a que sea repotencializado el humano luz de la paciente Guadalupe. ella Abraham, tiene por Abraham acá. tiene humano luz. Sí tiene su mano luz, pero no está con él, está como a unos metros. También que sea repotencializado. Cuando está repotencializado su sumano luz, me dice por favor Raquel el nombre letra por letra de su mano luz de Guadalupe primero. ¿A qué dimensión pertenece? ¿Qué aspecto tiene su mano luz? El aspecto de su mano luz es masculino. Muy bien. Mide 4,15 metros. 4,15 metros. Muy bien. Y es un científico médico. Sería como un doctor. Muy bien. Y es de la 32. 32 dimensión. Muy bien. ¿Cómo se llama Raquel? Amilus. ¿Me puede decir letra por letra? Sí. Adelante. AWM Sí. YLUZH. Amilus. Se pronuncia Amilus. Sí. Bien. Hermano, Eh, bienvenido. El humano luz de Abraham, ¿cómo se llama? Sí, dice que significa su nombre porque lo colocan de esa manera, porque donde se encuentra y la evolución y lo que realiza. Dice, mi nombre significa el ¿Él? restaurar lo que es la esencia de luz, o sea, restaurador como un médico, restaura la energía de uno cuando está mal. Excelente, Raquel. Es un humano luz restaurador de la energía de la luz. Sí, Extraordinario, Raquel. Vamos con su mano luz de Abraham. ¿Cómo se llama? ¿A qué dimensión pertenece? Abraham es 19. 19 de, ¿Masculino? sí, masculino. ¿Cuánto mide su mano luz, Raquel? 3,30 metros. Bien. ¿Su nombre? Suena como a la flor, dice pachulis. Mm. Bien. ¿Cómo se escribiría? ¿Me dice letra por letra? Sí, PA, WL, Ujú. U, I, SH, pachulis. ¿Y qué significa? Fragancia de amor, dice. Fragancia de amor. O sea que se encuentra en un lugar donde él es guerrero, pero a la vez
tiene la energía para dar el amor que tiene que ser. Muy O sea, bien, la energía es amor. Tu energía. correcto, correcto, Raquel. El humano luz de Guadalupe estuvo integrado en su parte física, ¿cierto? Sí, su mano ¿Por, luz está con ella, está en por su dónde, corazón. por dónde salió su mano luz? Sale por, observo que estaba en su corazón, se ha salido entre, sería la boca del estómago. En la boca del estómago. Muy bien. Y al no estar integrado el humano luz de Abraham es porque algo trae que no le pertenece, ¿correcto, Raquel? Sí, correcto. Bien. Ahora que están repotencializados los humanos luz, ya conocemos sus nombres, sus dimensiones, vamos a pedirle permiso a Guadalupe y a Abraham que suban a una plataforma para que sean escaneados detalladamente, Raquel. ¿Qué es, por donde quieras empezar, por Guadalupe o Abraham, Raquel, detalladamente, qué es lo que no le pertenece en su parte física? Los puntos que ya nos han transmitido de ambos pacientes, Raquel, lesión en el estómago, dolor de cabeza, ciática, que sería de Guadalupe, una molestia en el talón, el hijo tiene el pie plano, mucho calambre de muy pequeño, toxicidades que no tiene sentido ya mencionarlos, que ya conoces Raquel, eh, un joven muy fuerte, donde ya está por ingresar a otro trabajo o ya está trabajando también, donde hay muchos eventos de demasiadas distorsiones con Guadalupe, para empezar, con cuestiones religiosas que ya vemos por qué y de dónde vienen todas estas líneas ancestrales, pero completamente distorsionados en la actualidad, Raquel, que ya conocemos que nuestra esencia es el humano, ¿no? Adelante, Raquel. Sí, cada uno de ellos se encuentra sobre una plataforma. De una vez que se le logra escanear a Guadalupe, se observa toda su energía, la distorsión que tiene su parte física, humano, dice, donde también su parte etérea es lo que ya trae ancestralmente con él. Es como, es como si tuviera una energía adentro de ella, es una pequeña esfera. Esa pequeña esfera eh, es como si tuviera un tiempo y espacio fuera de lo que es este lugar. O sea, ella cuando duerme le succiona ese. ¿No? O sea, es como ingresa en ese tiempo y espacio. Esa pequeña esfera que tiene ahí, que es la boca del estómago, un poquito más de boca del estómago, tiene esa pequeña esfera. Ella duerme y su parte etérea, en vez de salir así, ir y buscar y divagar, entra ahí e ingresa a otro tiempo y espacio. Ese tiempo y espacio lo lleva a donde quiere estar. O sea, Entonces, programado a ese tiempo de espacio donde le manipulan, ¿no? sí, esta entidad que lo ha colocado es, Bien. es muy pequeño, es muy pequeño, es como una forma de arenita, arena, como un granito de arena. Ese es el tamaño de esa esfera que está en su parte física. Sí, Bien, ¿dónde está? ¿Está ubicada en la boca del estómago, un poquito más arriba? no, no está en la boca del estómago, más abajo, sería abajo de la boca del estómago y no llega al ombligo, sería arriba del ombligo y por debajo de la boca del estómago. Bien. Eso es lo que le provoca esa protuberancia como si fuera una hernia. Sí, correcto. Que hace poquito ha sentido esto porque no lo tenía y
le ha llamado mucho la atención esa protuberancia pues física, ¿no? Que molesta. Sí, ese lo tiene su parte etérea cuando ha ingresado en el lugar donde lo han atrapado, cuando estaba ella en su mundo onírico y ha Sí. atraído hacia ella, hacia su parte física. Bien, excelente Raquel. Continúa Raquel. Y le Bueno, va, ajá, sí, y le va absorbiendo, esa es su parte física. Es como que ha despertado varios malestares en su cuerpo físico. Aunque ella trabaje con su mano luz y ya se conecta más con su mano luz, su parte física necesita otro tipo de tratamiento. Y su mano luz dice que le falta la seguridad en lo que ella es. claro que Es sí. como que ella dice mi humano luz, pero está pensando en el Dios que ella ha creído toda la vida. O sea que no logra desconectarse de esa programación de la religión. Ha pasado casi más de Mira, 20 años con ella, esa secta. sí, ella siente demasiado amor y cariño por el supuesto Dios que ella dice, pero también siente que es algo de luz, es ella, y conecta con su mano luz. O sea, la programación lo tiene en esa esfera, en la boca del estómago, en su corazón, tiene lo que es en su pineal, en la pineal línea ancestral, que lo trae, la escritura que tiene en su ADN, Sí, Raquel. y lo va sacando su humano luz. Muy Es como bien. hacerle un cambio biomolecular con una energía simbiosis, dice. Un cambio de simbiosis significa transformar una piedra a una flor, dice. Pues esa, Correcto. Hace una dice, transformación y una reprogramación sí, completamente de su ADN, Raquel, ¿no? Qué bonito, Raquel, porque al fin se separa esta mentira de lo que ha venido adoctrinada desde muchísimas líneas atrás, desde líneas de Jesús, con esa programación, trayéndola hasta esta línea 2023, Raquel. sí, correcto. ¿Qué Y más está ahora, retirando humano luz? sí, es como si tuviera ella sobre una placa, esa placa lo abre completamente y lo va transformando todo su ADN. La información que tiene ella es como sacarle uno y colocarle otro, es así. Su mano luz lo hace a tal velocidad que no puedo explicarte la transformación que lo realiza. Solo veo que anula unas coloraciones que son entre gris, negro y un bordeaux, un violeta, y mucho violeta, 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 que todo su prácticamente informaciones que tiene está envuelto con una coloración violeta. Cuando logra transformarse, que se va quedando todo blanco, todo blanco, todo blanco, 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 brilloso, brilloso, y es como un blanco extremo de brillo que tiene. Y entre ese blanco ya sale a resaltar lo que es la coloración de su mano luz, que es como un celeste entre rosa. Muy bien, Raquel. Ya ha terminado su transformación de biomolecular. Listo. Sí. Más allá de esa esfera que es con energía que le ha ido llevando, absorbiendo esas líneas de tiempo, ¿qué otro implante le han retirado? Porque ella manifiesta molestias en la cabeza, los ojos, em, ataques en el mundo onírico, eh, especialmente en el tobillo izquierdo.
una molestia física, daños físicos, le ha caído una puerta en el pie, en ese pie izquierdo. Sí, Eh, Luego también, Raquel, un problema de obesidad. ¿Qué es lo que le han distorsionado? ¿Qué los puede corregir, Raquel? sí, claro. Lo que pasa es que lo tiene bien controlada la parte sentimental, lo distorsiona en colocarle dentro de como de un túnel su cerebro y no saber por dónde escapar. Y solo observa a lo lejos que hay un camino, pero no está segura, no tiene seguridad, tiene mucho miedo para avanzar y llegar hasta esa luz que es su mano luz. Y ella dice, se toca el corazón y dice, sé que estás ahí, pero tengo miedo para avanzar, no sé si es seguro avanzar de la manera que estoy. Piensa mucho, piensa todo el tiempo y no puede abarcar ese túnel tan largo. Entonces, ¿qué hago? Le corto ese túnel, ya no existe. Y solo le pongo delante de ella su mano luz y le digo que le siente tu mano luz, que eres tú misma, es tu espíritu, tu esencia de luz. Bien, ¿listo, Raquel? ¿Raquel, me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿listo con Guadalupe? Sí, Bien, ahora vamos a revisarle a Abraham con su mano luz y, por supuesto, el humano luz de Guadalupe a mi luz, que haga ese cambio de transformación a eventos donde juntos vamos a ir hacia líneas hacia atrás también, Raquel. Pero primero quiero que le observes qué es lo que no le pertenece a Abraham. ¿Cuántos implantes está colocado, Raquel? Desde el cerebro hasta la planta de sus pies. está como todo escrito porque y le toco esa escritura y me lleva a una línea de tiempo de los druidas, donde, Son malos. donde supuestamente dice que tiene que entregar su cuerpo y alma a Dios, dice, y le escriben completo. Eh, Pregúntale a Guadalupe si él tiene tatuaje ahora. ¿Tiene tatuajes, Guadalupe? ¿Tú? ¿Dijo? ¿Ninguno? No, ninguno de los dos. Sí, sí ha Ninguno. querido, pero No, Raquel. Bueno, mejor que no lo haga porque si es así, no podrá salir de esto, porque en este lugar él está todo escrito, le han escrito con pinceles donde él entrega su vida y su alma al dragón. Andrés, no. Bien. Y Esta es un entidad dragón, que está, y es un dragón de Raquel, 7 cabezas. Raquel, estas entidades que estás mencionando, tanto de Abraham, Guadalupe, esa esfera que le han colocado, ¿están desintegrados, Raquel? No, esa esfera que le puso ahora ese es nuevo. El que la tenía ancestralmente sí ya no existe. No existe. ¿Y Abraham, alguna entidad que esté con él? Sí, son espectros holográficos, son arcontes. Conte, que se están alimentando de su energía endoplasmática Sí, todo el tiempo. y un demonio que es bastante violento, es como que lo enciende el ojo, Bien. no sabe qué hacer y se pone loco, pero también detiene algo adentro de él, su corazón, que llega a su mente como diciendo no tengo que hacer esto, pero de igual manera lo impulsa de vuelta, porque
está escrito en su ADN lo que él tiene que hacer. Bien. Raquel, vamos a esa línea que estás observando de los flujos de huidas que dices. ¿En qué lugar estás en este momento? ¿Qué época estás? En 1630. ¿Lugar? Estaba como en un... Solo escucho el sonido de la gaita y subo de ahí. Y no, Escocia. sí, ¿Estás en Escocia? sí. Bien. Estuvo ahí, pero después se ha ido de Escocia a Inglaterra. A Inglaterra. Bien, Raquel, detén esos eventos y cambia esos eventos con su mano luz y el de Guadalupe. Van a transformar toda esa información, van a sacarlo de ese espacio, tiempo, a Abraham, donde no va a suceder esta escritura que le han hecho, dañándole hasta esta línea 2023. Sí, eso es, Desintegra toda esa está energía. volviendo un poco a él. Eso es lo que es la escritura que le han hecho. Vamos en ese momento que le están por escribir, antes de que él llegue al momento, porque dice una iniciación, o sea, es un inicio para él. Está vestido todo de blanco. Y antes de que llegue de ahí, donde lo llevan a un arroyo a bañarse, ese, de una vez que te termina de bañar, lo seca, le pone la túnica y lo va a llevar hasta donde están los otros maestros que le llaman, pero son todo grupo. Ellos piensan que trabajan con la magia blanca, dice, pero en realidad no. Cuando se está bañando, yo lo que hago es sacarle de ese lugar tiempo y espacio y se va a otro arroyo donde él se está bañando y solo observa y dice, ¿a dónde me encuentro? ¿Qué es lo que tenía que hacer? No recuerdo. Y yo le hablo en el oído y le digo que tiene que ir junto a su familia, que se encuentra ahí cerca. Ah, cierto. Se me termino de bañar y me voy junto a mi familia. Y ahí cambia la secuencia. Tienes que ir junto a mamá y papá. Porque como es pequeño todavía, Muy bien, Raquel. Esa es la transformación con una energía tan potente, los luz, que cambia estos eventos a estas distorsiones que hacen estas bestias, Raquel, ¿no? sí, correcto. Bien. Cuando transforman y cambian todos esos eventos, regresamos a la reserva, Raquel. Todos esos eventos cambian desde todo lo que te está manipulado, pues, Raquel. Sí, ya se ha cambiado totalmente esto. No logran escribirle su cuerpo listo. Estamos en la reserva. Sí, estamos en la reserva. Bien. Eh, esa esfera, la que estaba en Guadalupe, que aparezca esta entidad que le ha colocado, Raquel. Lo traen los humanos luz. Lo desvinculan de sus tecnologías y le hacen todos los procedimientos a los humanos luz. Y me dices quién es, Raquel. Es un reptil gris híbrido, o sea, 2 en 1. Y después hay grises, muchos grises en su entorno. Esos grises desintegran, Raquel. No nos sirve ninguno de esos. Listo. ¿Cómo se llama este reptil gris híbrido? JHAUWGT. ¿Cómo se llama su planeta de donde viene? Dice ni good, ni good, ni good. Nigut. Sí, ¿Cuarta? ¿En qué cuarto está ubicado? media alta. Constelación. Sirius. Bien. ¿Cuántas líneas de vida le ha estado controlándole o manipulándole a Guadalupe? ¿Cuántas le ha abierto?
que ha tocado sus líneas de vida? 13 líneas de vida. 13. Implantes que has visto esa esfera, ¿cuánto le ha estado colocando en la parte física? Sí, esa esfera y lo que se coloca en su médula espinal, desde la megacisterna, por debajo de la megacisterna, se encuentra una plaqueta donde controla todo su célula madre. Su célula madre, al sacarle todo el tiempo información y energía a ella, le va deteriorando todo lo que es su parte ósea, como también articulaciones. Toda su articulación y parte ósea se empieza a deteriorar porque le roba energía. Claro que sí. ¿Cuánto le ha colocado? ¿Cuántos implantes? 13. ¿Abducciones cuánto le ha provocado? ¿O no ha podido hacer una abducción? No, adopción no tiene, solamente parálisis de sueño, mucho parálisis de sueño, donde el reptil hace lo que quiere, como también hay. Quiero ir en ese momento que ella está soñando. Adelante, Raquel. Vamos a esa línea que estás solicitando. Sí, acá hay otras entidades, no es solamente este reptil. Acá entra como una víbora gigante. Una víbora gigante y después hay otro. Es un reptil, es un kingol. A un king. Sigue observando, Raquel, y déjale al principal responsable de todas estas secuencias que están aprovechando estas líneas abiertas y están ingresando ya otras más entidades en su mundo onírico. Pero esto anda eliminándolo, Raquel. Es como si le estuvieran estudiando a ella porque si este gris híbrido que si la suelta, ellos se apoderarán de ella y es como que empiezan a observarle completo. Ellos observan como si ella fuera una espécimen de que ellos lo quieren. Bien. La entidad le quiere a la parte física etéreo humano luz. Sí, etérea luz. Está todo paralizado. Bien, elimina todos y déjale al principal a la reserva, Raquel. Cambia sus eventos a lo que le están manipulando en su mundo onírico. Sí, se logra paralizar, Oh, eliminar todo lo que están en este lugar. Se cierra portales, todo que se encuentra, que abre ya su mundo onírico, que sería la boca de por debajo de la boca de su estómago. Y nos encontramos en la reserva nuevamente. Esta entidad está paralizado. Tiene auras electromagnéticos y es. bien, déjalo allí, Raquel. Ahora regresa otra vez con su mundo. Pídele permiso para ingresar a su parte etérea física y quiero que vayamos atrás en estas líneas, atrás, donde siente mucha culpabilidad. Se siente culpable, de pequeña ha sentido una. Vamos a esos eventos, hay que observar si ha sucedido o no ha sucedido, cambiando ya, Raquel, todas esas malas energías de tanta manipulación que ha estado provocándole también a ella, donde se empieza a hacer sus transformaciones y cambiarles, Raquel, todas estas manipulaciones que también están conllevando. Sí, uno de el hermano sería. Es otro del que estuvo en el grupo de Abraham entre los vidas. Muestra su línea de tiempo donde le ubica uno al lado de otro. Eran familias también. Hablamos del hermano José en esta Sí, línea. Bien, transforma esos eventos también, Raquel, sácalo de ese lugar, cámbianos, sumándonos esa manipulación de estas escrituras de los druidas, de esas líneas. y la hermana tiene una entidad tecnológica que es
metaliana, metálico, dice genes. Génesis, que lo encapsulen en triple burbuja de seguridad los humanos. No le sacan toda la información a estas tecnologías que utiliza y hay una desvinculación de la parte etérea física de la hermana, Perla. Sí, está todo encapsulado, todo lo que es sería familia. Ahora estamos en esa línea de tiempo. Ella me dijo que sí, que podía ingresar a Adelante. observar el mundo onírico. Muy bien. Estamos en ese momento donde ella era pequeña. No recuerda de muy pequeñita que presiente que ha sido tocada sexualmente por un vecino. Sí, porque le ha colocado en ese momento esa misma entidad que tenía el vecino, le ha colocado un dispositivo en su parte sexual, a donde la activa. Y sí, la ha tocado su cuerpo y ese dispositivo hace que ella quisiera tener como todo el tiempo relaciones sexuales y esa es la culpabilidad porque ella dice soy una pecadora, no puedo vivir así, soy una pecadora y todo el tiempo es como que eso mismamente le da de látigo a su cuerpo. En ese evento, cuando era pequeñita, el vecino, hay un contacto sexual, ha habido una violación, más prontamente dicho, o un tocamiento. No solamente le ha tocado, no ha logrado realizar eso. Sí era más grande cuando eso lo que es, solo es sí, la ha tocado y eso queda en su mente y le molesta. Claro, Pero eso ha venido, Raquel, eso ha venido trayéndola hasta ahora como la culpabilidad de sí, que pecado, todo en la parte sexual donde ella está haciendo, está atravesando, hasta ahora que está observando todo este evento que estás mirando, Raquel, ¿no? sí, Bien. Elimina esa entidad de este jovencito que tampoco es su responsabilidad, su culpa, Raquel, dado que siempre hay una entidad que activa todas estas manipulaciones en nuestra parte física. Elimínale y desde esas líneas vienes transformando, Raquel, todos esos eventos de Guadalupe. Sigue la transformación que va haciendo su mano luz y sacándole de estos estados y realmente a tener esa gran conexión con su mano luz, Raquel. Se termina esta historia de esa culpabilidad, de esa manera de sentirse que no sirve en la humanidad, nada que ver, Raquel. Son programaciones que cambian su mano luz hasta esta línea 2023. Lo mismo hace su mano luz también de Abraham. Pachulis hace lo mismo, transformación de toda esta secuencia, Raquel. sí, desde ese momento que se iba a realizar eso se evita, se saca se transcribe lo que es su línea de tiempo. Muy bien. En vez de encontrarse en ese grupo de vecinos, se le saca de ahí, se le coloca en un grupo de niñas donde ella juega y es diferente su vida. Desde ahí se le cambia. Sí, porque hay mucha energía negativa también de parte de su padre. Correcto. Cambiamos esos eventos, Raquel, de su padre también, y grandes eventos en su corazón hacia su mamá, que bueno, ya está en la quinta dimensión, su madre desencarnada. Sí, correcto, ya está y ya ha evolucionado, Muy bien. subido a su verdadera dimensión que le corresponde a su madre desencarnada con su fuerza de luz. Yo no calculaba. Muy bien, Raquel. Listo, se ha transformado todo hasta en esos momentos donde ella
o sea, se hacía un sexo solamente ella, sola, no. Es como que tenía esa, porque se le activaba lo que era el dispositivo que le había puesto, y como ella no quería que le toque otro hombre, entonces ella se realizaba el acto sexual, y todo eso se le cambia, porque al sacarle todo ese dispositivo desde muy pequeña que ya no se le permite, entonces todo esto se le va cambiando. Ya no siente eso, porque nada ha sucedido. Todo queda en su mente nada más y se borra todo ese de su ADN. Se logra liberarla de eso. Bien, va cambiándole, va a llegar a un parque, va a juntarse con pequeños, adultos. Tiene ese contacto, Raquel, que es también un pequeño temor de ella que ha tenido, donde el ser humano, Raquel, pasa por millones y millones de eventos que no Sí, tienen que sentir una marcación por eventos que sí, no es. la misma secuencia crea la entidad al colocarle toda esta secuencia de vida en su ADN, porque lo tiene que volver a plasmar y realizar. La conexión ahora con su mano luz ha logrado que ella haya borrado muchas cosas. Solo esta pequeña parte nada más de corregir ya, de lo que ya nada es cierto y que todo lo que han realizado con ella fue creado para que ella realice, no de que ella de por sí lo haga. Bien. Toda la transformación, su autoestima es completamente correcto. Sí, Ha sentido una voz que le ha dicho que deje de preocuparse relacionado a Abraham, que él está bien. Esa fue la información de su mano luz, a mi luz. sí, y ahora más todavía porque Muy bien, Raquel. Qué extraordinario, Raquel. Qué extraordinario que regresa realmente nuestra verdadera energía, en este caso de Guadalupe, a esta gran transformación que ella ya ha sentido esta información también. así es. ¿Listo, Y Raquel? listo. ¿Algo me quería decir, Raquel? Sí, que también transformará la vida de su hijo si él se deja, y otra cosa, que tiene que alejarse de las amistades que tiene. Claro, eso es lo que influye a que estén estos aspectos desagradables, ¿no? Amistades que aparentemente son amigos, pero están también con otras distorsiones. ¿Cuántas parálisis de sueño le han provocado a Guadalupe? Mm. 210. 210. Observa una pantalla, portales en su vivienda, energías que no le pertenezcan, dispositivos que hayan querido colocar o están colocados, portales. Si se encuentra un dispositivo energético que atraviesa el techo y el centro de su vivienda, que sería en la sala, y es Vamos, como que atraviesa si se siente que es pesado, pero no está abierto, está esa energía nada más ahí. de las cuales provoca todos estos eventos de bloqueos administrativos, personales, sentimentales, ¿no? Vamos con su Ujú. mano luz a eliminar todas esas energías de su vivienda, Raquel. Se quedaba en la puerta. Sí, correcto. Dice, mm, Repotencializan la vivienda, dejan las cúpulas de gran energía de luz en su vivienda, abriendo sus caminos. Hay muchas cosas que va a comenzar Guadalupe a trabajar, Raquel, y a tener muchas cosas positivas ya en su vida. Sí, dice que la transformación
La transformación ya está hecha y ya ha sido creado, como también ha sido borrado toda su línea de tiempo en esta línea que ella está viviendo, porque la anterior ya está todo borrado. Correcto. Solamente esta línea que ella tiene que olvidarse todo lo que ha sucedido porque lo han creado a propósito para distorsionar la conexión directa con su humano luz, con su esencia luz, su espíritu, su verdadera fuerza. Y cuando están haciendo esta transformación en la vivienda Raquel, los humanos luz comienzan a hacer esos cambios biomoleculares. Donde ya autorizan todo lo que tiene que ser. Listo, está listo. Sí. Muy bien, Raquel. Gracias, Raquel. Regresamos a la reserva y me dices ahora el nombre de esta entidad. Ya es otra entidad más también, Raquel, ¿no? Sí. El Kingol, raza Kingol. El KUWTH. ¿Sí? OUG. Bastante con esta entidad, Raquel, a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Reptil Kingul? Esa es tu raza. Ya los conozco a ustedes. ¿Qué? La pregunta que te hago es, ¿qué tanto afán por Guadalupe? Tanto afán de tratar de obtener, ¿qué buscas con Guadalupe? ¿Qué es lo que te llama la atención? Como le llaman a ustedes un espécimen importante. Sí, por supuesto. A ver, La creación y transformación. Ustedes le llaman nucleótido, nosotros le llamamos transformación biomolecular. o sea que estás intentando apropiarte de su información, de su nucleótido, que es la transformación de su gen luz. Eso es lo que estás buscando, ¿no? Sí, Ya que estás hablando de los nucleótidos, ¿cuánto es su gen luz en desarrollo de Guadalupe? es 5.7. ¿Y de Abraham? Que también estás estudiando. 6.3. ¿Cuánto? 6.3. Humano, suéltame, no soy tu informador, no soy tu esclavo. Suéltame. ¿Y cuánto es tu capacidad de ti como una entidad? ¿Qué capacidad tienes tú? A ver, explícame. 100%. ¿De qué? Soy un soldado. Sí, ustedes son una raza bastante desagradable para la humanidad, donde hacen todo tipo de manipulaciones, donde has abierto muchos eventos. Para gobernar, manejar y rescatar lo que nos pertenece. Por eso me han nombrado a manejar todo a mi flota. O sea que son muchísimos en el holograma, ¿no? Tu flota hablas de naves nodrizas y pequeñas, ¿no? Sí, Bien. ¿Y quién es tu jefe? comandante. ¿Y quién es tu jefe? ¿Quién te envió al planeta holográfico? Herzugaja. Bien, muy bien. Pues realmente has caído en una eliminación bastante sencilla para nosotros a todas estas manipulaciones, dado que Guadalupe tiene una conexión. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te metes en mi espacio? Solo observaba.
Pues es un error, hasta ni observarnos pueden ustedes a nosotros. Eso te cuesta tu eliminación biomolecular, como le llamas, de toda tu línea de tiempo, como tu planeta y todas tus naves. Llámale en tu idioma a tu jefe y a tus naves. Empiezan a ser eliminados. Ahora, solo Se queda tu, encuentra con nosotros. solo se queda tu jefe. Acá me con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te Bien. escucho. Empiezan los humanos luz, Raquel, a desintegrar todas estas naves nodrizas, soldaditos, desconexión con el holograma, como encapsularle a esta entidad que es su jefe y lo desintegran, Raquel, molecularmente esta entidad de todas sus líneas de tiempo, manipulación en el holograma. Y nos vamos a su planeta, Raquel. También queda paralizado como evento de otras entidades que has observado, demonios, metalianos, todo se empieza a desintegrar, Raquel. Sí, todo se ha desintegrado. Se le ha sacado la información y se le desintegró a todo. Y ahora nos dirigimos al planeta de los Kingol. Muy bien. Cuarta alta. Sí, alta, muy alta. Muy bien. Adelante, Raquel. Paralizan ese planeta. Rescatamos a los humanos con todos los procedimientos. Exlux, Calilux y Biensar, como los demás grandes humanos luz que siempre nos acompañan, comienzan a realizar los procedimientos a una desconexión completo del holograma. Sí, de una vez que se termina de realizar el contacto que tiene con el holograma Tierra de su planeta, se logra desintegrar todo el planeta. Al rescatar a todos los hermanos luz, traemos a la reserva, estamos acá. ¿Cuántos fueron liberados, Raquel? 349 millones. Bienvenidos todos los humanos luz, son repotencializados con todas las informaciones e instrucciones, pasan a la quinta dimensión, Raquel. Todos dicen gracias y hasta pronto, hermano. Listo. Muy bien. Ahora para que la familia esté completa, Raquel, va a llegar el humano luz Teal, que es el humano luz de Amparo. Llámale Amparo también, Raquel, para esta unificación energética en la reserva. Invítala, Raquel, a Amparo. Sí, Bienvenida, Amparo. Es repotencializado su humano luz, repotencializado su parte física etérea. Cuando está todo listo, me dice Raquel. listo. Están Nos todos acá. despedimos de los humanos del 3D, quinta dimensión, como siempre nos asiste Raquel. Comienzan a integrarse en sus partes etéreas físicas, sus humanos luz, Raquel, Guadalupe, Abraham y Amparo. Sí, Amparo tiene mucho dolor de cuerpo. Hay mucha energía en su entorno que desequilibra su nivel de vibración. Es como que sube, baja, sube, baja. Ingresa a la cascada, Raquel, contigo. Le va a acompañar Guadalupe y Abraham. Ingresen a la cascada. Que sienta esa repotencialización desde la planta de sus pies para todo, Raquel, hasta la cabeza, donde los humanos los siguen haciendo las transformaciones y repotencialización a sus campos magnéticos. Sí, le va realizando todo lo que es esa conexión del mineral al cuerpo.
estando en el agua y cayéndole el agua. Es como que le cae de la cascada el agua y le sube desde la planta de los pies también, donde los minerales que ella necesita se le va repotencializando. Muy bien, Raquel. Cuando observa que están todos los procedimientos listos, vamos a regresar a su vivienda de Guadalupe para poder hacer cambio con sus humanos luz. Sí, listo. Regresamos a su vivienda, toda la familia a su vivienda, los que han sido también ya repotencializados, que son familiares de Guadalupe, su padre, sus hermanos, a sus lugares donde ellos están, Raquel. Cerramos los portales de la reserva. Sí, está cerrado. Listo. Bueno, ¿estamos en la vivienda de Guadalupe? Sí, Bien. No van a ingresar ya el médico Saturno, dado que el humano luz de Guadalupe, al ser un científico médico, ya ha realizado todos los cambios que realmente también realiza Saturno, Raquel, ¿no? sí, correcto. Muy bien, Raquel. Raquel, a la cuenta de 3 vamos a hacer cambio con el humano luz de Guadalupe, el hermano Amiluz, para que pueda hablar con su parte física, darle a conocer estos eventos en su parte sanación psicológica, sanación y transformación en su parte física, esas molestias que está sucediendo y cómo va a ir explicándole su humano luz. Hacemos cambio a la cuenta de 3 con el humano luz Amiluz. 3, 2, 1. Hermano, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano. Mis saludos para ti, mis reverencias, gran hermano Luz, científico médico. Gracias por acompañarnos y gracias a cuánta transformación vamos a seguir realizando con tu parte física y tu grupo familiar. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Estoy contigo. Estoy con mi parte física. Mi familia. Estamos juntos, unificados en una sola materia, esencia, pensamiento o energía. Te doy pase con tu parte física, Guadalupe. Adelante, Guadalupe, puedes hablar con tu mano luz, tus preguntas, lo que tu corazón desea hacer. Sí, mis saludos para ti, mi gran corazón, porque es donde me tengo que... Está abierto el micrófono, ¿me escucha? Sí, está abierto. Te puede escuchar tu mano luz. Adelante. Tu corazón para el gran amor, y es el lugar donde yo tengo que estar, donde me tengo que ubicar, y es donde quiero que tú me tengas siempre presente. El amor que tienes que brindar para los demás, de lo que es para ti misma como un ser humano, pues yo me encuentro para eso contigo. Soy tu verdadera esencia, soy tu parte espiritual, fuerza de luz y amor para ti mismo. Gracias. Sí, tenía una pregunta. Sí, te escucho. Tú sabes que desde chiquita, no lo que pasó con la religión, pero nunca, yo no rezaba. A pesar de que me crié donde se reza, yo no Sí, rezaba. Yo lo, hablaba y era contigo. Y y mi pregunta era contigo. háblame, sí, háblame todo el tiempo, todo el momento que tú quieras y donde quieras, porque Es, yo te escucho y yo estoy contigo. ese calor que yo he sentido en mi cuerpo, en mi mano derecha o en mi vientre, ¿eras tú? Sí, sanando lo que es tu parte matriz por algunas que otras intervenciones que te realizan estas entidades. De repente bajan y realizan. Sé que eso no lo he sentido ahorita, sino que durante ya varios años, ¿verdad? Y tal Sí, vez de una manera equivocada, pero como digo, siempre he hablado
platicado, no era rezo, no era cosas así, sino que eran pláticas. Y yo Sí, sentía cuando tú me hablabas en una particularidad, ¿no? Que me pasó hablando con una persona que estaba presa, era un hombre. Yo te pregunté que si ese hombre era para mí, ¿verdad? Porque empezábamos a platicar más y pues ya empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Emociones o cosas así. Y pues él me decía que él no tenía tiempo para cuando salir y entonces pues dije, pues no debo de continuar con esta plática. Yo te pregunté que si él era para mí y yo sentí que tú dijiste que no era para mí. Y muchas preguntas así, como eso de que cuando dijiste que mi hijo estaba bien, que no me preocupara. sí, Eso sucedió hace 2 semanas. sí, Yo sentí que era es porque tu misma energía, pensamiento y dolor ibas a caer mucho más rápido tú que lo que es nuestro pequeño, nuestra genética a luz. Es lo que intentaba decirte, que estés tranquila porque él está bien y se recuperará. Con nuestra ayuda se recuperará. gracias, que es lo que he sentido como que me ha quitado mucho en mi vida, lo que mi hijo ha vivido. Como tengo muchos proyectos y muchas cosas, tú lo sabes, pero siento que la situación de mi hijo no me deja avanzar. Pero ahorita pues ya trato, ¿no? Mucho más de no llorar, de no hacer tantas cosas, sino mejor buscarte y hacer las respiraciones y saber que todo está bien porque no voy a ganar nada preocupándome ni dejar que mi salud se deteriore porque sí me vi muy afectada con la salud también por preocuparme tanto por mí. Así es lo que este lugar quiere hacer con cada ser humano que es creado en este lugar. Realizar esa manipulación de lo que es. Cada parte física tiene una programación en sufrimiento y eso es lo que tienes que entender, que este lugar es una matriz donde maneja la entidad cada ser humano. Si no tienes entidad, él mismo, la misma matriz intenta captar y desequilibrar tu pensamiento y tu conexión hacia tu fuerza de luz, que soy yo. Y lo que te quiero dar a entender es que sí puedes hablarme todo el tiempo que tú quieras, dirígete a mí, no. Todo lo contrario, me alegra que charlarás y hablarás conmigo. Hoy haremos esto y que todo nos vaya bien. Ábreme el camino que yo necesito porque tú tienes la fuerza y yo tengo el gran amor para unificarnos uno con otro. Exactamente, tú puedes pensar al conectarte conmigo, como también acompañemos a nuestro pequeño, envuélvele con la fuerza de luz y hazlo invisible delante de los demás, con un manto de invisibilidad que nadie lo capte ni lo olfatee. Logra ser camuflado totalmente, pues habla conmigo. Yo no tengo problema siempre, solo que no te pongas de rodilla. Solo siéntate y con tu meditación, que es la conexión, porque la conexión es como una meditación, pero solo siempre ten en cuenta conexión con mi humano luz. La conexión con mi humano luz es tocando tu corazón, elevando tu energía, tu vibración, tu campo magnético, todo lo que es tu punto lumínico, tu armonía al pensamiento, a la conexión con tu fuerza de amor. Esa armonía tiene que estar siempre presente, porque eso es lo que nosotros somos. Somos amor, puro amor. Y nosotros no podemos pensar por ustedes, porque son ustedes los que están programados para pensar. ¿Y qué puedes realizar ahí? Si tanto estás pensando, pues dime, ponme una escafandra. La escafandra es como un casco y cuando llega al límite tu pensamiento se desintegra,
se desintegra. Y poco a poco irá cambiando tu manera de pensar, de ver y de sentir, y de anular esa angustia gigantesca que tienes, porque tienes que aprender a vivir en este lugar y no sufrir, porque mientras más sufre, más alimentas a la entidad. Y si no alimentas una entidad que te sigue, pues tu energía endoplasmática irá a lo que es la cúpula, capa de ozono le llaman. Quedará ahí tu energía. Y más que alguno que recogerá tu energía. Y es tuyo, es tuyo. Tú lo tienes que usar para ti, para tu creación, para tu vivir, para tu mejor vida, el día a día. Solo aprende a vivir el momento. No pienses el futuro ni en el pasado que ha pasado. Ya no existe y no volverá a pasar. Y recuerda que la parte sexual, la palabra que usted utiliza es un tabú. Tabú para las personas muy religiosas, porque son críticos. También es una programación. La crítica de aplastar al otro, sin saber que también esa misma persona es igual o peor que uno mismo que está criticando. Todo es una programación. Libérate del sistema. Conéctate con tu esencia. Gracias, ya entendí. Muy bien. Quiero agregar algo más para que continúes rompiendo estos tabús en la actualidad. Hermano Amilux, Sí, ya tengo las informaciones que ustedes también nos preparan a nosotros, a mí particularmente una parte física, hacia la humanidad. La Biblia, que tanto está escrito, esas sí. palabritas que hay gente que lee, no entiende, lee 20 veces y no entiende. Son ¿Qué es esto? simbología con energía. Energía de frecuencia que es uno mismo. Es, por ejemplo, yo levanto esa y bien como dice la Biblia, Biblia significa me pertenece lo que eres tú. Cuando abres algunas páginas y lo lees en voz alta, tu misma frecuencia hace que te bloquee y te detenga por todos lados. Mientras más fuerte lo lees, más fuerte es la frecuencia que escucharás y te envolverá. Son energía bien creado, simbologías para detener al ser humano con la religión. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que es una energía tecnológica que Sí, encapsula nuestro ADN con todas las perturbaciones de seguir en esa inclinación con otras entidades, que es lo que no ha traído Jesús, esa información, porque está ya distorsionado hace no, millones de años atrás. él ha intentado dar la información y dio la información correcta, pero la entidad que tenía cada ser humano lo transformaron todo, completamente. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieres preguntarle en Guadalupe tomando luz? Creo que yo le iba a preguntar cómo sería yo mi manera de acercarme para hablar, pero yo creo que yo entendí. Cuando yo tenga yo ya vea que ya estoy en esa relación, yo creo que todo va a fluir, ¿no? La manera como él me guíe para acercarme a él, todo Sí, sí, yo estoy contigo, solo tócate tu corazón porque somos una sola materia. La parte física que es una materia, la parte etérea que es la conciencia, pensamiento y toda tu creación que se encuentra en la pineal. La pineal se encuentra tu verdadera energía y lo que es de la parte física, la parte etérea. Después se encuentra la parte luz que es tu parte espiritual. Una sola materia ya somos ahora. Cuando tú habla tu pensamiento y se dirige a mí y vamos realizando esa unión de fuerza nuevamente en uno solo.
Así que cuando tú hablas, siempre date cuenta de lo que tú eres. Eres, eres hermosa, fuerte, inteligente. Y eso es lo que eres. Para mí eres mi gran amor como ser humano. Y estoy contigo. Somos una sola materia ahora. No te dirijas a mí como si fuera otra persona o otro objeto. Dirígete como a ti mismo, tu fuerza de luz, tu amor, tu corazón. Siente ese gran amor que tienes en el corazón, tu amor de niño. Pues eso es lo que yo soy para ti. Y lo que tú dices es lo que nosotros realizamos con toda la fuerza del amor y la... Bien, hermano, te hago una pregunta más. Qué bonita esta secuencia, dado que está presente la parte física, Amparo, el hermano Teal, está Guadalupe, que se llamó José, está Abraham, que se llamó Manuel, donde toda esta unificación tan ancestral, no hay ese porqué de Amparo hacia Guadalupe una casualidad. Acá existe una conexión que ustedes mismos van encaminando a pesar de cuánta distorsión ya ha venido pasando todo este grupo familiar. Sí, en el momento que no nos haya encontrado nuestra madre, no colocábamos nosotros en su camino para que logren observarse uno al otro, porque hay varios lugares donde haber podido ir en resguardo mi parte física, pero yo dirigí directamente hacia el hermano que se iba a liberar primero antes que yo y necesitaba de la ayuda para poder liberarme y estar con mi parte física y liberarnos todos juntos. Quiere decir que todo esto era ya plasmado a que primero iba a tener una liberación, Amparo, y esa liberación ha venido la liberación a tu parte física, ¿no? Sí, hermano, nada es casualidad como se dirigen ustedes con cada palabra. Cada palabra está distorsionado. Mientras más tú dices, tengo esperanza de que regrese. Ahí ya es una mitad negro y una mitad blanco la energía, utilizando lo que es la energía negativa con la positiva. ¿Y qué realiza eso? A medida que va bajando tu nivel de vibración, te va absorbiendo esa energía negra y se apropia de la blanca. Todo es una frecuencia bien, perfectamente creado. Así que no tener jamás esa negatividad. Si no sale, pues no importa. Mañana saldrá porque lo realizaré nuevamente. Todo lo que necesito lo tengo. Excelente. Guadalupe, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Cómo está tu corazón, Guadalupe? ¿Cuánta información correcta que ahora te vas dando cuenta? Es como que yo particularmente siento tu energía y decir, wow, saqué algo que no me pertenecía. Ahora estás con tu mano, luz que te viene acompañando todo el tiempo en el lugar que estuvo atrapado, en el lugar que estuvo libre. Así que, ¿cómo estás, Guadalupe? Muy bien. Con información que, wow, ¿no? Tantas cosas y te das cuenta de que, pues, te da a veces, o también juzgamos, ¿no? Como hacemos tantas cosas como humanos, pero sin saber de dónde es la verdadera fuente de maldad, ¿no? Y Exacto. que creemos que pues a veces somos nosotros o fue otra persona, pero no, que hay algo de, no algo, sino que es maldad, ¿no? Detrás de todo eso. Y puedo Sí, decir cómo no juzgar, cómo no criticar ni nada, sino más bien pues ayudar, ¿no? Y ese es uno de mis deseos, ¿no? De ayudar de otra manera. Yo lo hice de una manera en el pasado pero era como si quisiera hacerlo a la fuerza, llevando información a la fuerza y pues y si no lo aceptaban, pues como condenar, ¿no? Algo así. Así, sí, Y esta vez no será así, sino que lo puedo hacer con mi ser luz
desde aquí, y eso es lo que yo quisiera aprender, ¿verdad? Y así va a ser. Hacerlo yo por mi familia, por mis amigos, ¿verdad? Todo eso. Como Amparo ya empezó, Correcto. ¿verdad? Con gente que ya conoce, Así es. pidiendo Así por es. ellos, ¿verdad? Y pues esa es una de las ideas también. Nos transmitías, algo Bueno, y nos querías transmitir, hermano Amilux. Sí, la conexión siempre será de que cada uno de tus hermanos, familia, amigos, conocidos que tú quieras, solo cuando te acercas a ello, elévale la vibración y la armonía. Cuando le elevas la vibración, en ese momento que se ha elevado la vibración, conectará con tu verdadera esencia donde se encuentre, si está libre o está atrapado. Con cada ser que tú te acerques, realizarás esto. Elévale la vibración mentalmente. Te elevo la vibración a 50 y tu armonía a 20. Y ahí conectará en el acto con su esencia, donde irán despertando poco a poco cada persona y alejarse de lo que no corresponde para uno mismo y poder salir de la matriz, realizar el día a día y no conectar con ese sufrimiento, dolor y angustia. La enfermedad de la parte física es una programación a la angustia y la extracción de energía endoplasmática. Tenemos que sanar nuestra parte física, que es la parte del tiroides. Bien. Ubicar toda la energía cerebral y todo lo que es la médula espinal, porque hay problemas de articulaciones óseas. Excelente, hermano. Excelente. Gracias, hermano, por tanta hermosa información y lo más bonito, la conexión que estás ahora de aquí en adelante con tu parte física a todo lo que va a ir llevando hacia Y adelante. todo dolor físico irá pasando porque está en una buena etapa exacto donde perderá todos los malestares de la parte física. Igual quisiera darle un ejercicio en los dolores que ella siente. Adelante, hermano. Cuando siente ese dolor en la cabeza, solamente pon tu mano en la cabeza porque lo puedes realizar. Sacas esa energía, lo encapsulas y lo eliminas. Y ahí termina ese dolor de energía, porque tenemos la capacidad de llevar, encapsular y eliminar. Correcto. Igual en el estómago, te centra de lo que tú eres. Esencia de luz. Eres esencia de luz, mi corazón. Y eso es lo que quiero que realices. Encapsularás esa energía del estómago, llevarás y lo reventarás como dicen. Muy bien, hermano. Y desaparecerá en muy pocos segundos. Excelente. Voy a darle esta sorpresa a Guadalupe por el tiempo ya de poder salir de la hipnosis. En la revisión que va a tener Guadalupe, va a hablar también con Yeshua. Esa conexión de las Sí, que ellos, noches. exacto, han tenido tanto en su línea, José como Manuel, a buscarle a Jesús que le sentían que lo extraña. Pues ahora vamos a hablar con Jesús, que es ya el humano luz llamado Yeshua. Dado por el tiempo no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a hacer en tu revisión, Guadalupe. Vas a hablar directamente con Jesús, que es la parte humano luz llamado Yeshua. Muchas seguramente más preguntas que hacerle a esta gran información que ha traído Yeshua, Jesús, a este holograma, despertándonos con su frecuencia. Tienes la frecuencia directa de Jesús porque has estado en contacto con Él, como tu hijo y también tu grupo familiar, como también Amparo. Han estado ustedes en esa línea directa de Jesús. Así que es muy bonito lo que vamos a hacer la próxima primera revisión. Gracias, hermano Amilux. Gracias, mi hermano Alcázar. Gracias, hermano Amilux. Hacemos Hasta cambio con Raquel. Me despido de ti. Te integras nuevamente en tu parte física. Hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel?
en mi corazón gigantesco. Es como si se hubiese inflado. Esa es su energía de completamente sus partículas de Guadalupe, así su corazón como tiene que estar con ese esplendor de alegría, Raquel, ¿no? Así es. Bien. Raquel, nos despedimos de Guadalupe, nos despedimos de Abraham, de Amparo, con un fuerte abrazo de luz. Regresamos, se integran nuestros humanos luz, gracias a cada uno, Raquel. Tengo un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tus manos, tus pies, siente más tu cuerpo. Regresas con esa expansión de energía de felicidad y tranquilidad.